buenos días, estudiantes de Instituto Bíblico. Esta mañana retomamos el Ministerio de Enseñanza em, con el propósito de seguir estudiando y seguir aprendiendo más de su palabra. Em, Quiero recordarles que la semana pasada vimos la clase. Esa clase hablamos acerca de la creación del hombre, hablamos de evolución versus creacionismo. Em, Hay un trabajo que ustedes tienen que desarrollar ahí, que es importante que lo desarrollen para que queden claras las inquietudes que tengan. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por ahí mismo pueden hacer las preguntas. Vamos a iniciar en esta mañana con el siguiente tema. Seguimos en doctrina del hombre, doctrina del pecado, todo lo que es la armartología, la doctrina del pecado, que es la armarteología, y lo del hombre, que ya estamos terminando básicamente con esta lección. Así que vámonos al punto siguiente que vamos a mirar, que tiene que ver con el hombre antes de la caída. Así que vamos a hacer una oración y vamos a retomar. Padre, te damos gracias, Señor, por tan maravilloso día que nos regala, Señor. Ponemos nuestras cargas, angustias, afanes, toda ansiedad, Señor, la ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú obrando a nuestro favor. Clamamos para que tu gracia, tu misericordia y tu amor sea sobre nuestras vidas y que tú seas llenando nuestros corazones con tu divina presencia. Espíritu Santo, habla a cada persona que se toma el tiempo de prepararse y de buscar tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, tenemos el hombre antes de la caída, ¿no? Vamos a hablar 4 puntos ahí. La condición original del hombre sin pecado. Es importante que entendamos que el hombre fue creado sin pecado. El segundo punto, la relación con Dios en el huerto, cómo era su relación con Dios antes de caer en pecado. Vamos a hablar de la relación matrimonial, que está también ahí plasmada, y al final la tentación y caída del hombre. Para al final vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con la doctrina de la armarteología. Entonces podemos decir que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Vimos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, que es un espíritu que tiene un alma que está dentro de un cuerpo. Y todos esos son conceptos que deben quedar claros para nosotros. Tanto el concepto del creacionismo, Dios creó al hombre, y eso es clave, que nosotros creemos en la creación. Ahora, ya entendiendo cómo fuimos formados, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, algo bien importante que tenemos que tener claro es el primer punto que estábamos viendo allí, que es la condición original del hombre. El primer punto anterior a la lámina, por favor. El primer punto, condición original del hombre. Ahí, ese es el primer punto que vamos a tratar. Entonces, dice en Génesis, ahora sí vamos a Génesis, y dice así, 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vamos a detenernos allí para entender cuál era la condición original del hombre, en qué estaba. Entonces, lo primero que vemos allí es que Dios lo puso en el huerto del Edén. Dios organizó un lugar, un sitio con todas las comodidades para el hombre, dándole tareas específicas. Dice, y lo puso en el huerto del Edén para que, ¿qué? Para que lo labrase, o sea, para que lo trabajara, ¿verdad? Y además dice, y lo guardase. Entonces, allí vemos que todo lo que el hombre necesitaba, todo lo que el hombre necesitaba, estaba en el huerto del Edén. Su estado era de perfección. Allí no había pecado. Entonces había perfección en ese momento. Y en este texto Dios nos aclara que el trabajo nunca fue un castigo, eso viene luego, ¿no? Pero el trabajo era una bendición.
Dios pone allí, lo pone a labrar, a trabajar, pero el trabajo era algo muy diferente a lo que viene a ser después del pecado. Y eso es un punto importante, el trabajo antes del pecado. Así que era una bendición, no era un castigo, era una actividad dignificante hacia el hombre y lo dignificaba y era bueno porque él podía participar en la obra grandiosa de Dios. Lo otro que él tenía que hacer con el huerto era protegerlo. Ahora, ¿de quién debía protegerlo? ¿Mm? Pues ahí más adelante vamos a ver la historia, ¿verdad? Hay un enemigo que viene y luego vamos a hablar de la caída. Entonces Dios creó al hombre después de la caída de Satanás. Primero cayó Satanás, luego se creó al hombre. Eso lo vamos a ver también más adelante en la hermatología, todo lo que es el origen del pecado, dónde se originó el pecado, pero eso se lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos como para que usted vaya pensando, ¿no? Para la clase que vamos a ver. Entonces lo hizo primero para recibir su gloria y su adoración, ¿no? Y lo segundo para que enfrentara a Satanás en una pelea equilibrada. Eran dos criaturas creadas por un Dios. Así que es muy interesante el tema de la caída de Adán ahí y lo que vamos a ver. Lo segundo que vemos aquí es que Adán recibió una orden, una advertencia y mandó Jehová Dios al hombre, dio una orden y le hace una advertencia, le dice, de todo el árbol del huerto, de todo, cualquiera puedes comer, ¿m? Más del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ahí vemos un Adán solo, ¿verdad? Vemos a un Adán en perfección, honrando, glorificando a Dios, ¿verdad? Trabajando, haciendo una labor que Dios le mandó. Y la instrucción y la advertencia es que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, pues que no comiera. Es la orden que Dios le da. Le dice, puede hacer todo lo que quiera con el resto, pero de ese no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente que morirás. Mucha gente piensa que cuando habla de muerte, habla de una muerte natural. Y lo vamos a ver que no es una muerte natural. O sea, Adán y Eva pecaron y siguieron ahí, pero cambió su condición y ya no era lo mismo que era antes. Así que el primer pecado que Adán y Eva cometieron, pues no es un pecado sexual como muchos lo han dicho, como muchos lo manifiestan, porque el área sexual la creó Dios para la pareja. Lo que ellos hicieron, el primer pecado es el pecado de la desobediencia, pero yo me detengo un poquito allá y voy antes y creo que el primer pecado que ellos cometieron fue el de la incredulidad. No le creyeron a Dios, ¿no? Entonces, como no le creen, pues entran en desobediencia. Así muchos de nosotros somos. Hay cosas que no le creemos a Dios y como no le creemos, entramos en desobediencia. Así que el hombre prefirió aceptar o una decisión apoyado por otra persona que fue su mujer y la palabra no le importó el compromiso ni le importó la instrucción dada por el Señor de no hacer lo que debía hacer. Así que le dijo, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Vamos al siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver ahí con que Dios no quería que el hombre estuviese solo. La siguiente lámina dice, la condición original del hombre lo puso en el huerto del Edén, el primero. Siguiente lámina, por favor. Eso. Entonces, voy ahí, lo puso en el huerto del Edén, ya lo vimos. El segundo punto es que Adán recibió una orden y una advertencia que la acabamos de ver. Y el tercer punto es Dios no lo dejó solo, le dio compañía. Entonces, en Génesis, donde estábamos mirando la cita, dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno ¿qué? Que el hombre esté solo. Vean, realmente Dios no nos hizo pasar solos. Dios no nos hizo para que creciéramos, naciéramos y viviéramos solos toda la vida. No, Dios nos hizo para que tuviéramos alguien, una compañía. Y Dios le había creado ya todo, a Adán le había hecho el paraíso, tenían todo lo que necesitaban, hasta trabajo tenía Adán allí, ¿verdad?
pero el Señor vio que había una necesidad en él, ¿no? Y dijo, no es bueno, o sea, no está bien que el hombre esté solo, no, le haré ayuda idónea. Le dio una compañía y no cualquier compañía. Le dio una ayuda idónea de acuerdo a su naturaleza, para que estuvieran, para que no estuviera solo. O sea, lo hizo de la misma naturaleza y de la misma materia de la que estaba hecha el hombre. ¿Cuál fue la diferencia? Que en la mujer no hubo ese soplo como lo hubo en el hombre, ¿cierto? Pero todo fue exactamente igual, pero la mujer fue hecha del hombre, ¿no? Le da una ayuda idónea. Idóneo, la ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea, no idónea, sino idónea. Para que lo tengan muy claro las hermanas. Idóneo significa apropiado, adecuado para algo. La mujer es el complemento perfecto para el hombre. No hay de otra. O sea, hoy en día vemos otras sociedades, otras familias que no están conforme a lo que la escritura dice. Y eso no es una ayuda idónea, porque la ayuda idónea es el apropiado, el adecuado para algo. Y Dios creó hombre, hombre y mujer, no hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, no. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y la ayuda idónea para el hombre es la mujer. La desviación que la sociedad está llevando en este tiempo se debe a que se han alejado de Dios y su palabra. Hermano, la palabra es clara en estos temas y es importante. Y la gente vive en pecado y creen que están haciendo bien porque están viendo conforme a sus ideas, a sus pensamientos y no conforme a lo que la escritura nos dice. El matrimonio es lo más hermoso y maravilloso que Dios nos ha dado, es un milagro de Él. Dos seres que no se parecen en nada, que son totalmente uno diferente al otro, educadas de diferentes ambientes, se complementan de una manera perfecta. Lo que le falta al hombre lo tiene la mujer, lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre. Es lo que llaman hoy en día el match perfecto, ¿no? Dios equipó al hombre y a la mujer para que fueran uno solo, tanto en la parte física como en lo emocional. El problema de la actualidad es que el hombre ha perdido su liderazgo. Hoy en día la mujer ha asumido el liderazgo del hombre. El mundo está vendiendo la idea de que el hombre ya no es el hombre, que no es conforme, que el patriarcado y con todas estas cosas que están saliendo hoy en día, en la actualidad, el hombre ha dejado su liderazgo en la casa, en el hogar, en la familia, porque eso es lo que se promueve abiertamente, que la mujer ya no necesita un hombre, que la mujer dice hoy en día, yo puedo trabajar, yo puedo hacer lo mismo que el hombre, yo puedo mantenerme, yo puedo sostenerme, yo ya no necesito un hombre, y si quiero hijos, pues consigo una pipeta y a través de una pipeta tengo un hijo y ya, el papá va a ser un tubo de ensayo, así de sencillo, no necesito un hombre. Bueno, ese no es lo que Dios pensó, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando habla de hombre y mujer también, ¿no? La mujer no es bueno que esté sola, porque Dios creó al hombre y creó a la mujer para que fueran uno solo. Al hombre y a la mujer para que fueran uno solo. Y son uno solo cuando hay una intimidad, una relación entre ellos, una relación sexual. Ahí llegan a ser uno solo. Por eso no puede ser del mismo género, no pueden ser como lo que enseñan hoy en día. Los medios de comunicación desafortunadamente son los que más propagan esto en novelas, series. Bueno, ya hoy es mucho más abierto que lo que hace unos años. Entonces, desafortunadamente hoy muchas madres que viven así, que no, pues que no se someten a lo que la palabra enseña, ¿verdad? Enseñan esto a sus hijos, a sus hijas, y indirectamente los están llevando a la promiscuidad, al homosexualismo, al lesbianismo, y todo esto está creciendo y no hay un control y no hay un orden como Dios lo estableció en el principio. Entonces, Dios le dio ¿qué? Ayuda idónea. ¿A quién? Al hombre. El hombre y la mujer. No hay otra opción, no hay otra forma. O sea, no nos quieran vender otra idea. Si tú y yo somos creyentes, creemos en el Señor, amamos al Señor, confiamos en su palabra, no podemos salirnos de lo que la palabra enseña. El siguiente punto, por favor, en la otra lámina, el cuarto, Dios le dio instrucciones de cómo vivir.
en parejas. En el versículo 24, que está en Génesis, que no está ahí, que está en otra lámina, digo que está ahí en la Biblia, pero no lo tengo ahí. El Señor, no, sí está ahí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Verso 24. Dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es bien importante. Entonces, primero, el Señor dice, le da a la mujer, le da la ayuda idónea, le da todo primero, luego le da a la mujer, le da la ayuda idónea, ¿no? Para que vivieran felices, no se amargaran, no vivieran en amargura, esas parejas que viven en amargura. No, es para que vivan felices. Hay que saber manejar sus diferencias, ¿no? Entonces dice, Adán, bueno, ahí le crea a la mujer. Dice, y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre, del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, de la costilla del hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Wow, ahí ya se puso poético el hombre, ¿no? Digo, eso es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Por eso tienes que amarla y cuidarla, porque es tuya, es lo que Dios te dio, ¿no? Y por tanto, entonces, por tanto, ese por tanto es bien importante porque liga lo anterior. ¿Qué está diciendo? Que el Señor sacó a la mujer de la costilla y entonces Adán dice, eso es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y debido a eso, o por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, eso es otro cuento aparte, o sea, y no voy a hablar de eso porque pues eso es otro tema, pero el hombre, la mujer, hacen un hogar, se tienen que ir a vivir solitos y empezar a hacer su vida, empezar a conseguir sus cosas y hacer, dejar a padre y madre, dejar argumentos, ideas, costumbres, todo lo que aprendió allí le va a tocar dejarlo y le toca ir a armar su hogar y empezar a convivir con esa persona que Dios le dio. Entonces, se dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejar a la papá y a mamá no es olvidarlos, sino nunca más tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver con eso. Entonces, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la parte que sigue dice, y estaban ambos, ¿qué? Desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué estaban desnudos? ¿O por qué la Biblia nos habla de desnudos? Desnudos era que no tenían ropa. Bueno, esa era una parte, pero la palabra ahí de que estaban desnudos era que se conocían tal y como eran. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Sus corazones estaban abiertos el uno al otro, ¿no? No había pecado, no había envidia, no habían celos, no habían contienda, no habían disensiones, porque estaban ¿en dónde? En el paraíso que Dios había creado. Qué hermoso eso, ¿no? Entonces, los 4 puntos, Dios le puso en el huerto, le leen todas las cosas, le da una orden, ¿no? Ahora, miremos que la orden se la da a Adán. Todavía no está Eva por ahí, ¿no? La orden es dada a Adán. Adán era el que tenía que cuidar, el que tenía que labrar, el que tenía que estar pendiente de lo que Dios le dio la instrucción, de que él no comiera de ese árbol, ¿no? La instrucción se la da a Adán. Bueno, entonces, esa es la condición del hombre antes del pecado. Dios dándole instrucciones de todo, al final le da una instrucción acerca del matrimonio, dejar padre y madre, unirse y ser una sola carne, que esa institución divina que Dios creó era para protegerlos, ¿verdad? El esposo es el responsable en la parte física, emocional, religiosa y de la esposa, mientras que ella debe ser la administradora de la casa, la responsable de la educación de los niños. La palabra dice en Proverbios, la mujer sabia edifica la casa. La mujer que sabia edifica la casa. No es el hombre, es la mujer. Que lo tengamos claro ahí. Así que nada que ver con ese tiempo donde los papeles cambiaron, donde ya el hombre se queda en la casa, la mujer no. Ese no es el orden de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, creyentes, que vamos a la palabra, que venimos a la iglesia, tenemos que vivir conforme a lo que su palabra dice. El hombre, escúchame bien, varón, tú eres la cabeza. No el cabezón, la cabeza. Y como cabeza, tú tienes que ser el que provee física, material, espiritualmente para su hogar. No cambien los papeles porque van a tener problemas.
Ese es el problema actual hoy. El hombre está queriendo hacer lo que no le corresponde y la mujer lo que no le corresponde. Y eso ha traído desafortunadamente problemas a la sociedad. ¿Qué clase de relaciones debían tener ellos? Abierta, estaban desnudos, ¿no? Honestos, con honestidad, con respeto, con amor, con confianza. Ese era el tipo de relación. Entonces, mira lo que es el matrimonio, mira lo que es el hombre, la condición original del hombre antes de la caída, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a mirar la siguiente lámina y habla de la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. ¿Mm? Y vamos a Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta. Entonces, aquí entra un personaje a este grupo, ¿no? Entra una tercera persona, ¿m? O un personaje, digámoslo así. Está Adán, Eva, están bien, tienen todo, están pasándola bien, su matrimonio, las cosas van marchando, no tiene ningún problema. Y en Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire cómo vienen los problemas. ¿A quién le habló? A la mujer le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué la serpiente habla a la mujer? ¿Por qué va a hablarle a la mujer? ¿A dónde estaba Adán? ¿Qué pasó ahí? Uno dice, ella, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué la serpiente no atacó a Adán? ¿Por qué fue a Eva? Interesante. Y aquí no quiero meterme en problemas con mujeres, que no, nada. Aquí es lo que dice la historia ya. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? El Señor no nos prohibió nada. O sea, el Señor le dijo a mi esposo que todos los árboles podíamos comer. Esa fue la instrucción. ¿Mm? Pero pues que del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer dijo, oye, y sí, ¿no? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Wow. ¿Mm? Varias cosas importantes acá, la tentación y la caída del hombre. Lámina siguiente, el primer punto es que el hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Estaban perfectos, no había ningún problema. Pero claro, la serpiente le dice, no vas a morir. Ahora, cuando vemos que que ella come y le da a su marido, apenas come y le da a su marido, se dieron cuenta que no hubo una muerte física, pero hubo una muerte espiritual, hubo una separación de Dios, porque Dios no comulga con el pecado, no va a estar ahí donde está el pecado. Entonces, el hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual, luego física. Claro, el hombre no tenía una fecha de vencimiento, no lo había puesto el Señor, pero una vez peca, las consecuencias del pecado es la muerte física y espiritual. Física es que vamos a morir, o sea, tenemos una etapa no somos eternos en este mundo, pero sí somos eternos en la eternidad. Y lo otro es que la espiritual, la gente cuando peca, cuando conocen del Señor y caen en pecado, la gente cuando peca muere. ¿Cómo? Espiritualmente. Hay una separación eh, entre nosotros y Dios. Ya Dios nos mira de lejos, ya no nos ve. La única forma de poder volver a esa unión, ¿verdad? Es a través del perdón, de caer en los brazos del Señor y decirle, Señor, perdóname. Génesis 2:17 dice, mas el árbol de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y ahí hubo una muerte, ahí cayeron en pecado y ahí hubo una separación. Entonces viene la tentación y viene la caída. A través de la mujer, la serpiente, con toda su astucia, dicen que era un animal muy hermoso y todo, vino y hizo lo que tenía que hacer. ¿Mm? Entonces, segundo punto, el juicio.
Una vez caen en pecado, una vez ellos desobedecen a Dios, toman del fruto del bien y del mal, no se volvieron más sabios, ni se hicieron más inteligentes, no lo hicieron. ¿Qué pasa después de que caen en pecado? Viene el juicio de Dios. Pero el juicio de Dios cayó sobre Satanás y la serpiente. No solamente cayó sobre Adán, sobre Eva, sino también cayó sobre Satanás. ¿Mm? Dice el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué interesante. Dios maldice a la serpiente. Ahora, parece que la serpiente era un animal muy hermoso. No era un animal que se arrastrara, no, era un animal que llamaba la atención porque lo que hizo fue venir y generar eso en Eva, ¿no? O sea, le dio una atracción por lo que era y recibió su castigo por lo que hizo. Todo aquel que peca recibe un castigo. Todo aquel que quebranta las normas y las leyes morales que Dios ha puesto va a recibir un castigo. Y la serpiente o Satanás no fue la diferencia. Ahí Dios le dice, ahora tienes que andar sobre tu pecho, o sea, ya no vas a ser como antes y vas a comer polvo todos los días de tu vida. Te vas a arrastrar y va a haber una enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente tuya y este te dirá el que la cabeza. Esto es una palabra profética ahí acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El tercer aspecto allí, el tercer punto de la tentación y caída del hombre es que hubo un juicio también sobre Eva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Eva? Pues que el Señor da el siguiente juicio. Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí todo cambió. La mujer peca, hace que su esposo caiga en pecado, y recibe una consecuencia. No muere, pero además que no muere físicamente, pero muere espiritualmente, y adicional a eso recibe juicio, ¿no? Y el juicio es, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Una mujer sabe lo que es parir un hijo, sabe lo que es dar a un hijo. Los dolores son fuertes, son terribles. Ningún hombre ha experimentado eso. Ningún hombre. Eso fue para la mujer, ¿no? Parece que Dios, la idea original de Dios era que la mujer iba a tener hijos y no iba a tener ningún problema, ningún dolor ni nada. Iba a ser algo diferente. Pero a causa del pecado van a tener un problema, cuando nazcan sus hijos, un problema no, sino van a tener un problema físico y es que sus dolores serán tremendos cuando van a parir. Segundo dice, con dolor darás a luz a tus hijos, va a haber un dolor en la preñez, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Mm? Ahora, esto no es un argumento para que el hombre se enseñoree y trate mal a la mujer, no. Solamente que ya las cosas cambiaron, ya no era como estaban en el paraíso, ahora están en la tierra, en un mundo, un sistema de pensamiento totalmente diferente, porque así lo decidieron. ¿Mm? Y el cuarto punto de la tentación y la caída del hombre es una maldición especial cayó sobre Adán. Bueno, digamos especial, una maldición cayó. Especial, pues mire lo que le pasó al hombre. Dice el verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Imagínese, por culpa del hombre, la tierra cae en maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No era como antes, que era diferente, ¿no? Podía trabajar, no tenía ningún problema. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Wow. Qué triste es que no entendamos con todo lo que la Biblia nos enseña. Cuando vemos la condición del hombre, cuando vemos cómo Dios creó al hombre, cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le crea todo un ambiente, desarrolla todo lo que necesita para que pueda crecer, evolucionar, procrear, le da una mujer, le da una ayuda idónea para que tengan hijos, para que crezcan, para que se multipliquen, todo perfecto, pero por ponerse a mirar, pues el hombre descuidar a la mujer ponerse a mirar lo que no tiene que mirar, pensar en lo que no tiene que pensar, terminan cayendo en pecado y las consecuencias son terribles porque cuando estudiamos la armatología, que es la doctrina del pecado, pues nos vamos a dar cuenta que todo esto, todas las consecuencias cayeron sobre todas las personas, sobre todas las razas, sobre todo el ser creado. No se salvó nadie. Y Adán, estando en esa condición tan hermosa, a causa de una tentación de hacer lo que no tenía que hacer, de desobedecer a Dios, de caer en incredulidad, no creer que Dios podía tomar decisiones como las que tomó, pues finalmente cae en maldición y es maldita la tierra y ya no va a ser como antes que el trabajo era algo maravilloso, sino que le toca trabajar, moler, sudar y no solo eso, sino que al final, me gusta lo que dice al final, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ahí ya está diciendo, no estabas predestinado para morir físicamente, pero vas a morir, vas a trabajar hasta morir, hasta que vuelva a la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, le dijo, mire, maestro, usted tenía todo organizado, pero usted, por no obedecer, por desobedecerme, he tenido que tomar decisiones y he cambiado. Eso se llama disciplina, mis hermanos. Y la disciplina es fundamental. Y Dios tuvo que disciplinar al hombre. Y por culpa de un hombre entró el pecado a la tierra. Y por culpa de Adán y por lo que hicieron ellos, tú y yo estamos en la condición que estamos. Salimos de la perfección a la imperfección. Y por eso tuvo que venir un segundo Adán. Y ese será el tema de nuestra próxima clase. Así que ahí les dejo. Van a tener que desarrollar las preguntas y el taller que se les va a dejar. Por favor, desarrollelo y cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden en preguntar. Aquí terminamos con la doctrina del hombre y el pecado y ya luego entramos a todo lo que es doctrina, de la doctrina del hombre, perdón, entramos a armatología, que es todo lo que tiene que ver con la doctrina del pecado. Así que pilas, sigan preparándose, sigan estudiando, sigan ahí buscando del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en 8 días para otra hermosa y maravillosa clase. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.